más descendidas, que le respondieron menos, que estuvieron más malas, ¿ya? Entonces, objetivos, revisar justamente las preguntas descendidas de la prueba 1, identificar también más áreas, o sea, las áreas que mejora y propone cambios en mis estrategias de cómo resolver este tipo de preguntas. Ya ese objetivo está planteado como si lo estuvieran leyendo ustedes. Y este fue uno de los problemas que estuvo más bajo en general. Yo imagino que porque la primera pregunta aparecía el modelo con base 2. O sea, ustedes pudieron haber empezado de la última pregunta que aparecía en esa página, ¿cierto? Porque eran 4 preguntas relacionadas al mismo contexto. Y esa empezaba con base E y haber llegado a la base 2. Ya, o sea, no es que tengan que empezar de uno o de otro cuando responden una prueba, ¿cierto? La idea es que miren la prueba y decidan por cuál comenzar. Entonces nos decían, se desea estudiar cómo se reproduce el Streptococcus y para ello se inicia un proceso experimental al mediodía del lunes, ¿cierto? Se observa que en condiciones ideales estas se duplican cada 3 horas. Este contexto era muy similar en la otra forma, ya daba algunos otros datos, pero eran similares en todas las formas en realidad. ¿Ya? Entonces nos decían, en base al contexto, ¿cuál de las siguientes opciones permite modelar la población de bacterias? Y nos daban esas alternativas. Y esta era la pregunta que tenía mal asignado el puntaje Fernanda en ese pequeño grupito. Ya porque por alguna razón estaba en el 2 elevado a 3t. ¿Ya? Y todos habían respondido el modelo correcto, así que a ninguno le bajó la nota, eso es bueno. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que ustedes puedan justamente leer el contexto y sin necesidad de, siquiera de reemplazar cosas, pudieran encontrar el modelo. Ya este se podía hacer directo, pero si estaban ya acostumbrados a trabajar con base E, tenían que hacer la transformación. Entonces nos dice información importante que nos da el contexto sería multiplicación de bacterias, ¿ya? O sea, está aumentando el número de bacterias. Por tanto, el modelo va a ser con exponente positivo, ¿cierto? Y después que se duplica cada 3 horas, ¿ya? Y se duplica de manera exponencial. Lo de la manera exponencial nos sale directo, claro, pero se puede deducir. Entonces nos dicen, juntando estos dos datos, se trata de un modelo exponencial, ¿cierto? De la forma n sub 0 por a elevado a kt. ¿Por qué no por e? Porque en este caso nos están dando directamente la base, ya que se están duplicando cada 3 horas. Si nos dijeran triplicando, la base sería 3. Si nos dijeran cuadruplicando, también la base sería 4. Entonces tenemos dos formas de escribir el modelo. De esta forma con la base general o la forma con la base e. ¿Ya? Entonces ustedes decidan cuál utilizar. Y nos dicen, del 2, o sea, de 2, sé que A es 2, justamente porque se duplican. Y de 2 también se sabe que K es un tercio. ¿Por qué se sabe que un tercio? Porque es cada 3 horas. O sea que el tiempo, que por defecto uno lo puede tomar como la unidad de medida, se está dividiendo en 3. ¿Ya? Un tercio del tiempo. Entonces, esa sería nuestra constante, ¿sí? La otra forma es hacer una tabla directamente y evaluar los valores para nuestro modelo general. La base yo creo que no hay mucha duda con respecto a por qué la base 2, pero sí puede provocar un poco de duda por qué el K un tercio, ¿sí? Entonces, si tomamos el modelo como base 2, nos queda un modelo n sub 0, ¿cierto? Por 2 elevado a kt. Pero sabemos que la cantidad inicial es n sub 0. Entonces podemos igualar, ¿cierto? Esto cuando el tiempo es 0 nos da n sub 0, ¿sí?
Lo mismo con el tiempo 3. Sabemos que a las 3 horas se van a duplicar las bacterias, entonces va a ser la cantidad inicial por 2, ¿sí? Y eso nos va a dar el 2 elevado a 3K. Y despejando nos va a quedar K elevado a un tercio. Se los voy a escribir mejor. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿cierto? El n de 3, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos dos veces, perdón, no escribió esto, ahí sí. Tenemos dos veces la cantidad inicial, que era el n sub 0, porque se duplicó y el modelo, ¿cuánto era? Era era n sub 0 n sub 0 por 2 elevado a kt, pero el t es 3 porque pasó una hora, entonces nos queda elevado a 3k. ¿Sí? El tiempo lo reemplacé y reemplacé el c de t, ambas cosas. Ahora uno lo que puede hacer es, en el fondo, simplificar, ¿cierto? Los n sub 0 se van, lo que nos interesa es la relación que queda aquí. Entonces nos daría 2 igual a 2 elevado a 3k. Y ahora como tenemos igual base, los exponentes están obligados a hacer los mismos para que se cumpla nuestra igualdad. Entonces aquí es un 2 elevado a 1, ¿cierto? Ni siquiera necesitamos ocupar directamente el logaritmo. Podemos igualar bases, ¿cierto? Y nos queda que 1 es igual a 3k. Y por eso el k nos queda igual a un tercio. ¿Sí? Ese sería como un método sencillo, la de igualar bases, para no tener que aplicar logaritmos. Y por eso nos queda el modelo n sub 0 por 2 elevado a t partido en 3. Joan, dígame. ¿La profe se escucha? Sí, escucha, sí. Yo este ejercicio lo pensé como para que se duplique, el exponente del 2 tiene que subir en una unidad. Entonces lo relacioné directamente con esto que veíamos en clase de cada una hora se va duplicando, que el 2 se elevado al t. Ujú, Y dije, pero para que suba una unidad significa que pasó el tiempo de duplicación. Y el tiempo de duplicación son 3 horas. ujú. Entonces, eh, como entre medio de esas 3 horas sería como una especie de exponente decimal, pensé, bueno, entonces el tiempo se dividirá por 3 horas. Entonces cuando pasen las 3 horas quedará elevado a 1, cuando pasen 6 horas quedará elevado a 2, y así fue como, no sé qué más por Exacto. lógica que por igualación. Sí, sí, de hecho esperábamos que fuera así, que ocuparan un tipo como de lógica para no tener que calcular. Ya habían algunos ejercicios que se podían sacar como directamente del contexto. Así que sí, súper bueno, me parece súper bueno que haya ocupado esa estrategia porque es la lógica que hay detrás. ¿Sí? Hacer el ejercicio es como em, ya, como tenerlo matemáticamente, ¿sí? Pero claro, la lógica está súper bien. O sea, eso es. Sí. Gracias, Joan. Ajá. Bien. No sé si tienen dudas. Ya. Sigamos entonces. Luego, a partir de este modelo, nos pedían que si se sabe que el cultivo de bacterias tiene al cabo de una hora 25.600 bacterias, ¿cuál fue la población inicial aproximada de microorganismos? Ya entonces, ¿cuál es la idea? Que uno en el modelo que encontró pueda también encontrar la cantidad inicial. Necesitamos encontrar ese n sub 0. ¿Ya? Entonces, sabemos que el modelo nos dio n de t igual a ¿quién? A n sub 0 por 2 elevado a t tercios. Ese fue nuestro modelo. Y ahora necesitamos encontrar la cantidad inicial. Pero a la misma vez sabemos que
Por un lado tenemos un tiempo y por el otro lado tenemos una población en cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, nos dicen al cabo de 1 hora, ¿sí? Tiene 25.600 bacterias, o sea, cuando el tiempo es 1, el n de t nos da 25.600, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, podemos reemplazar acá por 1 el t y por 25.600 el n de t. Y nos queda 25.600 igual a n sub 0 por 2 elevado a 1/3, ¿sí? Y esto lo podemos escribir o no como una potencia de 2. Yo creo que nos conviene directamente aplicar logaritmo. Mm, Espera un poquito, estoy viendo. Claro, 2 elevado a 8. Esto también lo podemos reescribir, chiquillos, como 2 elevado a 8 por 100. 2 elevado a 8 nos da 256. Ya, y eso nos da por 100, 25.600. Si alguien ocupó como el método de propiedades de potencia y todo, igual está bien, pero tal vez no es necesario en este caso, ya que se puede calcular de forma directa aplicando el logaritmo, ¿sí? Entonces, acá, como necesitamos encontrar n sub 0, en el fondo sería 25.600 partido en 2 elevado a 1/3. Perdón, no necesitamos aplicar logaritmo porque no estamos buscando un exponente. Tenemos todos los exponentes que necesitamos. Y esto sería directamente 25.600 dividido en raíz cúbica en el fondo de 2. ¿Sí? Y nos da aproximadamente n sub 0, 20,318. Perdón, 20.000. Me apareció aquí con coma, ¿cierto? 20.000, aquí 7, aprox. Entonces, como es cantidad de bacterias, uno lo que debe hacer es o truncar o aproximar o algo por el estilo, pero es un número discreto. Ya no podemos tomar que es un decimal, ¿sí? Por tanto, la cantidad inicial de bacterias en este caso va a ser justamente 20.318 bacterias, ¿ya? Y aparte aquí les dicen que sea aproximado, no directo. ¿Sí? No sé si tienen dudas con este ejercicio. Era despejar la ecuación, pero tomando en consideración el tiempo y la cantidad de bacterias en ese tiempo. Claro, Nicolás, sí, era eso, es que estaba, no sé por qué le estaba hablando de logaritmos. Ya, súper. Entonces, después, bueno, aquí está resuelto, perdón, me adelanté. Y ahí está la resolución y llegamos a lo mismo. Después les preguntaban, en base al mismo contexto, cuántas horas debe transcurrir aproximadamente para que en el cultivo haya 5 millones de bacterias. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro modelo completo, sabemos que el NDT está dado por NDT está dado por nuestro n sub 0, que lo encontramos era 20.318, por 2 elevado a t tercios, ¿cierto? Ese es nuestro modelo. Y en base a este modelo, uno puede calcular el tiempo o la cantidad de bacterias, dependiendo qué nos den. Entonces, como nos preguntan cuántas horas, nos están preguntando en qué tiempo, el cultivo tiene aproximadamente 5 millones de bacterias, ¿cierto? Entonces, el cultivo debemos igualarlo a 5 millones, ¿sí? Ya, justamente. N de t lo igualamos a 5 millones y nos queda esta ecuación.
Luego, ¿qué nos conviene hacer antes de aplicar logaritmos o algo por el estilo? Es dividir, ¿sí? El 5 millones por nuestra cantidad inicial. Nos da esto 240,0872, ¿sí? Y acá podemos aplicar logaritmo, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Ya, ¿y qué nos queda aquí? Estaba leyendo el comentario de Alan. Eh, sí, es que algunos como que no tomaron directamente el planteamiento de la base 2, sino que lo hicieron con base E y pudieron encontrar lo demás. Entonces, claro, como que todo bueno menos lo inicial. Bien, entonces acá tenemos que aplicar logaritmo, ¿cierto? Aquí ustedes pueden decidir ocupar logaritmo natural o logaritmo decimal, les da el mismo resultado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si aplicamos logaritmo en ambos lados, nos queda justamente logaritmo del 240,0872 y acá logaritmo de 2 elevado a t tercios, ¿sí? Y como está en el exponente, el t tercios baja multiplicando el logaritmo, ¿ya? Y de esa forma, para despejar, bueno, podemos dividir, ¿cierto? Todo por logaritmo de 2 y nos queda t tercios igual a esta expresión y luego todo multiplicado por 3, ¿sí? Y finalmente, claro, nuestro tiempo aproximado en horas sería 23,8 horas. No sé si tienen dudas de esta resolución en particular. ¿No? ¿Todo bien? Ah, también era una opción hacerlo con Excel. em, pero, pero aquí, para hacerlo con Excel, tuvimos que haber planteado como la función inversa, ¿no? Sí, bueno, en modalidad presencial, chiquillos, nos ocupa Excel, pero sí o sí calculadora científica. Así que en ese aspecto, para que estén tranquilos. Sí, siempre se ocupa. Así que se les recomienda al principio del curso como em, tratar de comprarse una calculadora, si no, acudir al sistema de préstamos de calculadora de la biblioteca, que también tiene. Así que sí, no, si necesitan calculadora, si no estamos esperando que calculen cosas a mano, sino que sepan ocupar esto para interpretar modelos y para trabajar con la modelación matemática sobre todo. Ya, entonces, ¿sí? ¿Hay un comentario por ahí? ¿No? Ah, ya, es que escuché como que se activó un micrófono. Pensé que alguien quería comentar algo. Bien, entonces nos decía, si la directora del proyecto de investigación le indica a usted que el modelo debe ser representado como una función exponencial de base E, ¿cuál sería dicho modelo? Y es aquí donde ustedes pudieron haber empezado por esta pregunta, si es que trabajaron con el modelo de base E, ¿sí? Porque el general es con base A, pero uno puede encontrar un especial, que es el modelo, el NDT, ¿cierto? Igual a la cantidad inicial por E elevado a KT. Eso también es una opción. En vez de una base A, ocupar la base E. Que en ese caso, recuerden, el A sería una constante, pero el E es el número A, ¿cierto? Entonces, esa ya no es constante. Es una base numérica, pero un número irracional. O sea, perdón. Igual es una constante, igual es un número, ¿sí? Pero no es un número que ustedes tengan que encontrar. No es una incógnita, perdón. Sí es un número, pero no es una incógnita. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir del contexto, chiquillos, ustedes ya encontraron el modelo inicial,
¿cierto? Nosotros sabemos que esto es n de t igual a, no nos interesa en este caso la cantidad inicial, pero sí nos interesa que esto es t tercios. Pudieron haber igualado directamente esto, ya porque sigue siendo el mismo modelo y la cantidad inicial no cambia. Entonces podemos partir desde ahí, porque para que estos modelos entre ellos sean iguales, estas partes también tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí, ningún problema. Nos queda 2 elevado a t tercios. Ahora, ¿cómo despejamos eso? Tendríamos que aplicar logaritmo, ¿cierto? Y nos queda el logaritmo en ambos lados, pero el logaritmo de e, igual lo voy a escribir, nos va a dar 1, ¿cierto? Y aquí nos queda el logaritmo de 2 elevado a t tercios. Ambos exponentes bajan, pero el logaritmo de e nos queda 1 y el logaritmo de 2 nos queda logaritmo de 2. Perdón, 3 y este logaritmo de 2. El t se puede cancelar, ¿cierto? Ya sea que dividamos todo por t en ambos lados, ¿cierto? Y se va a ir por 1 partido en t en el fondo. ¿Y qué nos queda? Nos queda que 3k es igual al logaritmo de 2. Y por otro lado, que el k es igual al logaritmo de 2 partido en 3. Eso ya lo tenemos, ¿sí? Que sería la constante. Entonces, si nosotros reemplazamos la constante en ese modelo, podemos encontrar el modelo en base E, ¿sí? ¿Y qué nos quedaría? El logaritmo de 2 partido en 3 por t. Este creo. Este, ¿cierto? Sí. Sí, sería esa alternativa. ¿Ya? Y de hecho nosotros podemos pasar desde aquí al primer modelo. ¿Cómo lo hacemos? Tomando en consideración que n sub 0 por e elevado a 1/3 del logaritmo de 2 por t, lo podemos reescribir. ¿Cómo? Como n sub 0 por e elevado a logaritmo de 2, ¿cierto? Y como es una potencia de potencia, esto lo podemos escribir como t tercios. Y el e elevado al logaritmo de 2, ¿qué nos queda? Solamente el valor del argumento. Y volvemos al modelo original. Ya entonces, si ustedes partieron con el modelo en base E, pudieron haber llegado de esta forma a la primera respuesta. Veamos aquí, nos proponen resolverlo con... ya, acá no igualaron, ocuparon la inversa en esta resolución. ¿Qué significa? Que en este caso, claro, el 2 lo podemos escribir como 1/3 de t, pero a la misma vez recuerden que escribir e elevado al logaritmo de algo, eso es el mismo algo, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad que se está ocupando acá. Yo puedo escribir e elevado al logaritmo de lo que sea que yo tenía acá en la base, ¿sí? Incluso dejándolo con el exponente, pero aquí yo escribiría el exponente distinto antes de ocupar esa propiedad. Escribiría como 2 elevado a 1/3 y eso elevado a t. Así no hay confusión. Entonces, podemos escribir eso como 2 elevado a 1/3. No hay ningún problema, porque eso va a seguir siendo 2 elevado a 1/3 por esta propiedad acá. ¿Sí? Entonces, ahí ya estaría en base E y además podemos ocupar propiedades de logaritmo, ya que está elevando ese 1/3, queda multiplicando, ¿cierto?, delante del logaritmo y ahí también nos queda el modelo. Ahora, aquí ustedes tienen que escoger el camino que sea más sencillo para ustedes, dependiendo de cuánto manejen el tema de las propiedades, ¿sí? O del tema de la composición con la inversa, porque eso es lo que está pasando aquí. La exponencial es inversa de la logarítmica y por eso nos da la función identidad. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, con este ejercicio?
Ya, perfecto. Continuamos entonces. Ya, aquí está, creo que el trauma, ¿no? Que sería em, la de la varilla. Fernanda levantó la mano. Profesora. ¿Sí? Antes de esa pregunta, había una que decía con cuántas variables se podía sacar. Era con dos, ¿cierto? Sí, era con Es que dos. era cuando pregunto porque aquí salen dos variables, entonces, pero yo no la puedo sacar. Por eso preguntaba. Ah, ya, sí, sí era con dos. Lo que pasa es que no la pusimos aquí en la retroalimentación porque la mayoría contestó bien. Y por eso pusimos solo esta, pero sí, era con dos. Ya. Em, Joan dice que hicimos uno muy parecido en clase, que había que despejar NDT para ambas temperaturas. Igualaria. Claro, sí. Sí, en general, em, sí, yo creo que fueron como bastante similares a los de seminario, como que fue por la misma línea. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro LDT y nuestro T. Y nos dicen cuál es la longitud L sub 0 en centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos tener en consideración? Aquí tenemos datos, ¿cierto? ¿Había más de una fila? Sí. Sí, habían distintas formas para la prueba. Ah, en la otra forma se preguntaba el valor de alfa, ¿no? Sí. Ya voy a ver si lo pusimos también aquí, no recuerdo. Espérenme, deje echar una miradita rapidito para ver si tenemos el alfa. Ya, no pusimos el de alfa. Oh, perdón. Seguramente en la otra forma no estaba descendida esa pregunta. Ya. Ya, entonces lo primero que debemos tener en consideración, que efectivamente nos dan datos, ¿cierto? Entonces a partir de los datos uno puede encontrar un modelo, ya sea ocupando Excel, ocupando los métodos que conocemos como a mano. La idea era que no gastaran tanto tiempo en cálculos a mano, por eso es que se les recomendó ocupar tanto Excel como calculadora. Entonces nosotros tenemos acá el modelo, ¿cierto? En esta forma se pedía el L sub 0, pero en la otra forma se pedía el valor de alfa. Esa era una de las diferencias entre formas. ¿Ya? Entonces, em, ¿qué es importante? Que efectivamente se podía hacer a través de dos variables. Era de forma lineal. ¿Por qué era de forma lineal? Porque nos dicen, seguramente estaba en el enunciado original, ya que se movía de forma lineal. Y nos piden encontrar L sub 0. Ya. Esto está mal, chiquillos, porque debería ser L de 0. Eso es un L, ahí sí. L de 0, no L de t igual a 0, porque en este caso no estaríamos encontrando L sub 0, estaríamos encontrando cuando el modelo es igual a 0, o sea, la intersección en el fondo. Ya eso es distinto. Así que esto debiese ser L de 0. Entonces, ¿qué es importante aquí?
que aplicamos regresión, o sea, lo podían hacer sin problema con Excel, ¿cierto? Ingresamos los datos y encontramos el modelo lineal, ¿sí? También podían ingresar los datos a la calculadora y encontrar el modelo de forma lineal. Esto lo voy a hacer de manera rapidita para que lo veamos. Ya. Entonces, chiquillos, lo primero es que si van a ocupar calculadora, tienen que limpiarla, ¿cierto? Entonces acá, el Shift, limpiamos la calculadora para verificar que no hayan datos guardados. Ahora tenemos que elegir el modo. Bueno, va a depender del modelo de calculadora que tengan. Otras se ingresan primero los datos y después se elige el modo, ¿cierto? Entonces, necesitamos una regresión y que sea lineal. Están viendo la calculadora, ¿cierto? Ya. Luego ingresamos los datos. En este caso tenemos el tiempo y tenemos el LDT. ¿Quién sería el independiente? ¿Quién sería nuestro X y quién nuestro Y? Es importante el cómo ingresemos los datos a la calculadora, porque llevan el orden específico de la coordenada X, Y. Ya, el T es el independiente. ¿Ya? Así que tal vez un error pudo haber sido ingresar los datos a la inversa. Ingresar como LDT, T. Entonces nos quedaría 20, 2.085. Vamos a ingresar el primer dato y el segundo es 100, 2.091. Y ahí está nuestro segundo dato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos con esto? Encontramos el valor de la pendiente y del coeficiente de posición. Recuerden que la forma que lo da la calculadora, el A nos da 2,0835. ¿Y el A quién sería? Sería nuestro coeficiente de posición, no es la pendiente, cuidado. Ahí sería nuestro coeficiente de posición y nuestra pendiente estaría dado por B. Y nos da 7,5 por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Veamos acá. Ya, claro. 7,5 por 10 elevado a menos 5, similar a 0,00008, que es lo que dio el Excel, ¿cierto? Eso es lo que está aproximado. En este caso nosotros tenemos un 75. Y después el 2 nos dio de la misma forma, exactamente igual. Así que debían llegar al mismo modelo, tanto trabajando con Excel o con calculadora. También pudieron haberlo hecho manual, chiquillos, pero no es la idea. No es la idea cuando están modelando con datos. O sea, hay ejercicios que sí o sí lo tienen que hacer manual. Están como obligados porque hay resoluciones y todo entre medio. Pero cuando están trabajando con datos, la idea es que ocupen algún tipo de software. ¿Ya? Bueno, y teniendo eso, la pendiente del coeficiente de posición, ¿qué es lo que obtenemos en el fondo? Este modelo, ¿cierto? Va a ser igual a este modelo, ¿sí? Y sabemos, por otro lado, que el L de 0, ¿quién es? Es el coeficiente de posición, ¿sí? De hecho, si nosotros acá lo trabajamos, para los que hicieron la otra forma, L sub 0 más L sub 0 por A
o por alfa en realidad, t. Y sabemos cuánto es L sub 0 y también sabemos cuánto es esto. Esto es la pendiente. Entonces tenían que tomar en consideración que 0,00008 va a ser igual a L sub 0 por el alfa. Y ahí podían reemplazar ambos, coeficiente de posición y pendiente, o sea, mentira, debían reemplazar el coeficiente de posición para encontrar el alfa, porque la pendiente completa es todo eso. Ya y ahí encontraban el valor de alfa. Ese era el otro ejercicio similar que había en esta prueba. Y bueno, con eso ya tenemos entonces la pregunta, ¿no? Ya, nos dicen, lo otro, como acotación, que la varilla estaba en centímetros, pero el modelo está en, puta, no pusieron el contexto. Seguramente, claro, el modelo está en metros, sí. Ahí está nuestra unidad de medida. Como el modelo está en metros, pero debemos responder en centímetros, teníamos que sí o sí transformar la unidad de medida. Y por eso nos daría 208,35. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Ya. Bien. Luego, ya esta sí causó bastante confusión al parecer, porque sí estuvo baja en ambas formas, porque en una forma, sí, lo preguntábamos en dos formas este ejercicio y obviamente era otro modelo, entonces no les daba las mismas alternativas, pero a todos les causó problema encontrar la forma canónica. Voy a ver si está el otro. Ya. Ya, aquí está la forma canónica. Vamos a leer. Nos dicen, en base al contexto, responda a las siguientes preguntas. En base al contexto anterior, nos hablaban, ¿cierto? No recuerdo qué era el B. Nos decían cuál de las siguientes opciones representa el modelo matemático asociado al fenómeno en su forma canónica. Entonces, el modelo, que originalmente era este, ¿sí? Esto debemos transformarlo. ¿Qué es lo primero que hacemos para transformar de forma canónica? Necesitamos quitar este 0,4. Ya, de alguna forma sacarlo para poder saber qué sumo, qué resto y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Factorizar por 0,4. Ya, y eso es lo que se está haciendo acá. Factorizaron por 0,4. Ya, lo voy a ir escribiendo porque hay números que no se ve tan claro de dónde aparecen. Ya, que quería escribir ahí mismo. Sí, se ve más complejo con decimales, es cierto. Estaba leyendo los comentarios en el chat y sí, toda la razón. Pero claro, habían algunas alternativas, como están comentando ustedes, que se pueden descartar inmediatamente, porque no están en forma canónica. De partida, bueno, esta ni siquiera tiene el nombre del modelo, así que cero posibilidad. Por otro lado, esta no está en forma canónica, claramente, así que también se va. Y se quedan directamente solo con tres alternativas. ¿Ya? Así que simplifica tal vez un poco, no los cálculos como tal, porque igual tienen que ver cuál de ellas coincide. Pero cuando están trabajando con alternativas, claro, pueden ir descartando. Todas tienen el 4 décimos, ¿ya? Y bueno, de ahí ya nada más. Lo demás hay que verificarlo. Entonces,
Cuando nosotros factorizamos por 0,4, es lo mismo que escribir 0,4 factor de ¿quién? Necesitamos factorizarlo por todo. Pero como no sabemos si 0,4 es factor de esto y es factor de esto fácilmente, lo que uno puede hacer es tomar directamente el número, o sea, aquí nos queda b cuadrado, más 0,375 b dividido en 0,4. Si se fijan, después cuando volvamos a multiplicar, ¿qué es lo que pasa? Se van a cancelar. Entonces no hay ningún problema que hagamos eso. Y acá lo mismo, 80 dividido en 0,4. Esa es una forma sencilla de factorizar sin complicarse por encontrar el factor. ¿Ya? Entonces, luego lo que está calculado aquí es la división de esto. Eso quiere decir que la división da 0,9375. Y 80 dividido en 0,4 nos daría 200. ¿Sí? Entonces, por eso nos queda 0,4 factor de b cuadrado más 0,9375b más 200. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que sumar y restar, ¿quién? Este doble factor, de alguna forma, de aquí aparece el, ya, si tenemos el modelo, voy a escribir con otro color. Si nosotros tenemos el modelo general, el a más b al cuadrado, recuerden que aparece el a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, de este término que está mezclado, tiene que aparecer esto de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos encontrar. Sabemos que 2 por el primero, que el primero es b, por el segundo, que el segundo no lo conocemos, lo estamos buscando, le voy a poner un X, tiene que ser igual a 0,9375b. ¿Sí? Entonces los b en el fondo se van y nos queda solamente que x va a ser igual a 0,9375 medios. Y ese sería nuestro segundo término. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto nos da eso? Ya, es que estoy mirando que aquí hay mal un número. Perdón. Ya, bueno, 0,9375 medios nos da. Nuestro X buscado sería 0,46875. Ya, o sea, ese es el término que nosotros tenemos que sumar al cuadrado y restar, de alguna forma. ¿Sí? Ya, ahí tenemos el X. Ah, no, perdón, no estaba mal. Pero necesitamos sumar el X al cuadrado, porque en el fondo esto es lo que tenemos que agregar. El segundo término al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado esta expresión, sí, nos queda efectivamente este número. Ya, entonces nuestro X al cuadrado, que es lo que agregamos, 0,2197 aprox. ¿Ya? Ahora, conociendo ese X, lo que vamos a hacer es sumar y restar ese X. ¿Dónde? Dentro del paréntesis. Todavía no hemos sacado el 0,4, no hemos hecho nada de eso. Entonces, volvamos aquí. Nos queda 0,4 factor de ¿quién? De b cuadrado más 0,9375b más 200, pero a eso tenemos que tanto sumarle como restarle este valor. Entonces, sumamos el 0,2179, o sea, perdón, era 97, y restamos a la misma vez ese valor.
Así no estamos cambiando nada, estamos agregando un cero conveniente, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos conviene dejar dentro del paréntesis y qué nos conviene sacar? Bueno, necesitamos dejar solo el cuadrado de binomio. Entonces, este 200 nos molesta y este negativo también nos molestaría para que nos quede solamente ese término y ese término. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar 0,4 factor ¿de quién? De b cuadrado más 0,9375b más 0,2197 paréntesis. Pero ¿qué pasa? Si yo le saco el paréntesis, tengo que volver a multiplicar esto por eso, que era el 200 por 0,4 y por otro lado el 0,4 por eso y sacarlo del paréntesis, ¿sí? ¿Cuánto nos daría eso? Nos da, bueno, ahí volvemos a tener, ¿cierto? Los 80 más 80 y al multiplicar esto por 0,4 nos daría menos, les digo al tiro, 0,08788 aprox. Entonces ahí restamos 80, ¿cierto? Y nos va a quedar efectivamente este valor que está por acá abajito. ¿Ya? Ahora, la transformación, ¿dónde está? Ahora podemos reescribir ese cuadrado de binomio como esto de acá. El primero más el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? Es b. Y el segundo, ya lo teníamos que era 0,4. 0,46875 al cuadrado. Y ahí nos queda el más 79, ¿cierto? Y esa sería la forma canónica. Ahora, ¿qué nos falta? Transformar a fracción. Ya esa era la última parte. Pero cuando trabajan con calculadora, chiquillos, ustedes lo pueden hacer directo. Me imagino que lo pudieron utilizar. Entonces, se los voy a mostrar de todas formas. Ya, si por ejemplo en la calculadora uno pone 2 dividido en 3, ya eso por defecto va a dar como decimal, dependiendo de cómo uno tenga configurada la calculadora. Pero con esta tecla de la fracción, uno puede pasar esa fracción y cambia de decimal a fracción automáticamente. Ya, entonces esa era la idea. Acá, si nosotros tenemos veamos, 9, 15 dividido en 128. Claro, ahí nos da el valor que era exactamente el mismo valor de acá. Perdón, 915, 128. Ah, es que la resolución lo hicieron de forma decimal todo el tiempo y entre medio hay aproximaciones, porque esto es un valor exacto. Esto de acá es un valor exacto, pero está escrito decimal. Entonces, no está dando lo mismo. Estoy pensando, ¿qué camino nos sirve más? Haber trabajado directamente con fracción, así no hay confusiones de este valor, porque tiene que ser el valor exactamente. No es que uno esté aproximando esto, ¿ya? No es que busque el modelo que más se ajusta, no. O sea, si esto da, tiene que ser exactamente lo mismo que en la forma canónica que en la forma como general. Ahora, un truco, entre comillas, que solamente les sirve si es que tienen preguntas de alternativa, sería esto, bueno, tendrían que ver con todas las alternativas, tal vez se demoran incluso más, pero calcularlo. Empezar a calcular el cuadrado de binomio de esa expresión, después multiplicarlo por 0,4, después sumarlo con esa fracción y ver si les daba este modelo, el original. Ya y esa sería otra alternativa. No sé si tienen dudas con el ejercicio o les gustaría verlo de forma fraccionaria para que les dé el exacto. O no es necesario.
Cuéntenme. Ya. Estoy leyendo un poquito en el chat. Dice... Uy, perdón, no había visto el chat. Hablaron varias cositas. Ya, veámoslo entonces como fracción, para que les quede más claro. Ya. Ya no voy a hacer otra cosa. Esto es... ya que aquí hay más espacio. Y ahí sí. Tenemos entonces el modelo. Y bueno, al igual que con el anterior, lo ideal es que primero factoricen. Ya hasta ahí seguimos igual. Factorizamos, ¿cierto? Nos queda b cuadrado más este factor nos daba con la división, ¿sí? Que al dividir el 0,375 en 0,4 nos daba 0,9375. B más 200. Ahora, vamos a olvidar un poco los decimales y lo vamos a trabajar con fracciones. El 0,4, ¿a qué número sería equivalente en fracción? Exactamente, a 4 décimos o a 2 quintos. ¿Sí? Lo vamos a trabajar lo vamos a dejar como 4 décimos básicamente solo por las alternativas, ¿ya? No hay un mayor motivo que eso. Entonces nos queda 4 décimos, factor de ¿qué? De b cuadrado más. Ahora sí aparece lo de la calculadora. Se los voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 0,9375, eso sabemos que es lo mismo en decimal, obviamente, pero en fracción lo podemos escribir como 15 partido en 16. También pueden ocupar los métodos tradicionales para transformar la fracción, que sería este número completo dividido en un 1 con 4 ceros, y después empezar a simplificar. ¿Ya? Pero es un proceso bastante más largo. Teniendo calculadora, mejor lo hacen directo. Entonces, esto nos quedaría como 15 partido en 16b, más 200. ¿Ya? Ahora, por otro lado, igual debemos buscar el doble del primero por el segundo. Ahora, el doble del primero por el segundo nos tiene que dar igual a 15 partido en 16b. Entonces el segundo se va, no, el primero en realidad se va, y encontramos el x, que sería esto por 2 nos da 32. 15 partido en 32. Pero necesitamos sumar ese segundo término al cuadrado. Entonces además necesitamos elevarlo a 2. Y nos quedaría 15 al cuadrado, ¿cierto? Que sería 225 partido en 32 al cuadrado, que sería 1024. ¿Ya? Entonces,
Esto nos queda 4 décimos, factor ¿de quién? De b cuadrado más 15 sobre 16b más los 200. Sumamos y restamos esta fracción. El 225 partido en 1024 menos 225 partido en 1024. Ya ahí estamos sumando y restando. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, estas son todas igualdades, ¿cierto? Lo que vamos a dejar dentro del paréntesis sigue siendo esta expresión y la positiva. Lo demás lo vamos a sacar. Nos queda b cuadrado más 15 partido en 16b más 225 partido en 1024. Y eso tenemos que quitar el 200, ¿cierto? Pero a la misma vez sabemos que estaba multiplicándose por el 4 décimos. 4 décimos por 200 y a la misma vez lo otro también se está multiplicando por el 4 décimos que sería el 225 partido en 1024. ¿Sí? Entonces nos queda 4 décimos, factor ¿de quién? Ahora sí esto lo reescribimos como un cuadrado de binomio. El primero más el segundo. ¿Y el segundo quién era? Era 15 partido en 32. ¿Sí? Al cuadrado. Y nos daría más esto de acá. Y nos queda, bueno, dividido nos quedaría 20. 20 por 4 nos da 80 nuevamente. Menos, ya esto lo vamos a calcular directo. Y nos queda menos 45 partido en 512. Y esto en fracción. Nos queda 410 factor de. Ya da una cuestión gigante, no sé qué está pasando. Espérenme un poquito. Lo voy a anotar igual. 915 partido en 512. Ya, eso me está dando. Que no tiene nada que ver con nuestras alternativas. Voy a mirar su chat, a lo mejor están escribiendo hace rato. Yo pasé a fracción los valores de la ecuación principal sin factorizar. Ya, sí, sí, igual se puede, pero para pasar a forma canónica igual necesitamos factorizar. Ya, Orlando comenta, dice, es más fácil con la fórmula del vértice, del 2, o sea, del b partido en 2a. Ah, claro, sí, también es verdad. Transformé mal la fracción, ¿eso pasó? 75 partido en 160. Mm. Ah, que en las soluciones le falta un cero. Eso me están comentando, ¿no? Mm. Nicolás, dígame. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Buenos días.
Lo que pasa es que la alternativa sale 75 partido en 16, Ujú. pero delante usted calculó que era 0,4, algo así, entonces es imposible que sea como mayor el numerador que el denominador. Sí, es verdad. Yo voy a verificar ahora si en el UTES aparece esa alternativa o lo escribimos mal ahora en el PPT. ¿Ya? Inmediatamente. Ya, entonces vamos a ir a... Profe, ¿sí? y Excel no tiene como la opción de escribir la ecuación, pero de forma canónica. No, no lo da directo. No sé si tal vez por ahí escondido habrá alguna de esas opciones, pero no, nunca lo he trabajado con Excel. La verdad es que no sé. Sí, porque al final como que ninguna daba exacta. Y ahora estoy mirando el test. Y estoy viendo... Espérame un poquito, voy a buscar la pregunta. Sí, porque si es tan mala la alternativa, chiquillos, o sea, habría que hacer algún cambio. Ya, así que estén tranquilos por ese lado. Ya, según lo que yo tengo aquí, claro, debiese ser la alternativa E, que es lo que tenemos en... Sí, estaría bien escrito. Ya les voy a volver a compartir pantalla. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Entonces aquí está la pregunta. Y efectivamente, las alternativas son las mismas y según lo que tenemos marcado es la alternativa E. ¿Ya? Voy a hacer algo solo para verificar. Porque puede ser que se me esté pasando algo en la forma canónica o de lleno ya esté malo el ejercicio. Entonces, lo que yo les decía también era tomar el modelo y llegar de ese modelo al modelo general, ¿cierto? Entonces, ya ese es el mismo. Acá lo voy a resolver. Tenemos que 0,4 factor de b al cuadrado, el primer cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que sería 75 partido en 16. Eso por un lado, más el 915 partido en 128. ¿Ya? Luego se multiplica cada uno. 0,4 b cuadrado más, acá podemos simplificar y nos queda 75 partido en 8. Y eso nos da 9,375b. Espera, que están hablando ahí por el chat. Y luego, perdón. Aquí me faltó el segundo al cuadrado.
perdón, el segundo al cuadrado nos quedaría 75 partido en 16, todo eso al cuadrado. Ahí sí, más el 915 partido en 128. Sí, ya ahí sí. Entonces eso nos da esto por 0.4 por 2, ¿cierto? Por 75. Y eso dividido en 16. Ya no nos da 9, nos da 3. Si alguien puede ir verificando también que le den los mismos valores, sería de mucha ayuda. Eso nos da 75b. Más, esto nos da 75 partido en 16. Y eso al cuadrado. Ya nos da una fracción que sería 56,25 partido en 2,56. Y eso más 915 partido en 128. Más. Ya, esto me da algo muy extraño. 93, perdón, no. Sí. 18 aproximadamente. Ya este es un valor aproximado. Sí, pues chiquillos, efectivamente, si se fijan aquí hay un problema que en el modelo es 0,375 y nos está dando al resolver esto de acá lo mismo que yo encontré en el ejercicio anterior, ya que como ustedes decían debiese ser 160 al parecer. ¿Ya? Entonces, claro, por ahí preguntaban que, qué pasaría si todos tienen buena esa alternativa, o sea, en el fondo no está la alternativa correcta dentro de las opciones, claro, se les daría buena a todos. Hay algunos que pueden subir y otros mantenerse, pero ninguno debiese bajar la nota. ¿Ya? Pero claro, si nosotros tomamos esto, lo podemos amplificar, ¿cierto? Para que nos dé 75. Tendríamos que amplificarlo por 5. Y claro, 320 por 5 nos da 1600. Así que no era un 160, era un 1600. Y ahí sí nos arroja el mismo valor. Así que no. Esto sería, para que resulte el modelo, en el fondo debió ser 375 y esto también cambiaba. ¿Ya? Así que es buena esta instancia de retroalimentación, porque claro, o sea, nosotros lo que hicimos fue tomar las preguntas que estaban más bajas y justamente ayer el profe Felipe preparó el PPT, pero imagino que como lo hizo con números decimales, fue como, no sé, tal vez no se lo cuestionó y dijo, bueno, esta es la alternativa correcta. Ahí está la forma canónica, ahora pasemos la fracción. No sé qué pasó, pero sí, obviamente, se lo voy a comentar al equipo y tendríamos los cambios que corresponden. Profe, ¿ya lo hizo con la fórmula del vértice? No, no lo hice con la fórmula del vértice, pero de todas formas debiese, o sea, no sé si alguien llegó, de los que están aquí presentes, ¿alguien llegó a algo en este modelo? Porque la otra forma sí daba, ¿ya? Yo verifiqué. Había otra forma que tenía la forma canónica y sí daba, así que solamente una
Como que tal vez la mitad del curso subiría algo de la nota, la otra mitad no. Pero no era esta, ¿cierto, Diego? Era la otra forma. Ya, les voy a proyectar la otra forma para que la tengan en consideración. Y yo la calculé así rapidito ayer y sí daba, porque alguien ingresó a la mesa de ayuda a decirme, profe, no me da ninguna alternativa, y la otra sí daba. Ya, así que dejen buscarla y se las muestro enseguida. Usted no me alcanza a ver muchas preguntas. Ya estamos en la hora. Pero quiero dejarlos tranquilos con esta de la canónica por último, para que vean que bueno, la otra alternativa estaba correcta, así que no tendría cambios. Profe, ¿Sí? ¿como cuántas preguntas nos faltaron? ¿Como una, dos? Por Deje ver, mirar, le digo al tiro. que era la de las funciones, y Ujú. no alcancé a ver más. Sí, era... Espérame, es que estoy buscando la de la otra forma y se lo comento enseguida. Ah, Pero hagamos algo, o sea, igual se lo explico y se los grabo aparte y lo pego en el video, ya para que no les quede sin como la explicación hablada. ya, profe, gracias. Y otra Ya, consulta, ¿sí? es que en algún momento vamos a poder ver la prueba, porque por lo menos los test, los Ujú. controles los podemos ver siempre. Entonces, claro, acá no sé, pude ver dos preguntas en las que me equivoqué, Ujú. pero yo me pude equivocar, no sé, pues en cinco. Entonces quiero saber cuáles fueron las otras tres en que fallé. Claro, claro, ya. Sí, seguramente es por la configuración que ocupamos, quedaba distinta. Ya, así que sí, lo voy a ver. Y claro, si pueden ver los UTs siempre, o sea, tendríamos que poner la misma configuración que ocupamos para los UTs, para que les queden disponibles las preguntas. Porfa, profe. Ya, Muchas no hay gracias. problema. Ya de nada. Nos Ya, vamos chiquillos. así. Solo para mostrarles lo último antes de que se vayan. Este sería el otro ejercicio de la otra forma y sí daba correcto. ¿Ya? No hay ningún problema con él, da la alternativa. em, y bueno, pueden verificarlo de todas formas. Así que dependiendo de la forma que tuvieron y también de si respondieron o no esa pregunta, es que sí se modificaría su nota. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí en consideración, que obviamente si fue un error de parte de nosotros, no van a pagar ustedes las consecuencias o algo por el estilo. ¿Ya? Así que tranquilos con eso. Ya y lo último, bueno, mostrarles los ejercicios que nos faltaron, que sería ya que yo lo encuentro bastante bueno igual. ¿En qué sentido? En que hay que analizar una diferencia, así que ahí se los voy a explicar. Que era de las resistencias, pero era solamente una parte, porque en la primera pedían encontrar el modelo y después pedían
analizar qué pasaba con estas afirmaciones. ¿Ya? Así que eso es lo que nos faltaría. Se los voy a grabar y se los voy a pegar en el video de esta clase. ¿Sí? Ah, no se está viendo, perdón. Y yo hablándoles de este video y este video. O sea, ya, ahí sí. Ya, este ejercicio, ahí sí. Que era el del laboratorio químico, del modelo, este es un modelo cuártico, elevado a 4. Y el de la resistencia. Ya el de la resistencia. O sea, serían 3 problemas que les voy a grabar. El del polímero, que se desintegraba, ¿cierto? El de la resistencia y finalmente el del modelo del laboratorio químico, ya que estaba probando productos cosméticos. Eso pues, chiquillos, así que me comprometo ahora a grabarlo y subirlo más ratito. Ya, los libero entonces. Gracias por la participación, por el interés sobre todo. De verdad se lo agradezco. Y bueno, tranquilos con respecto a la pregunta, o sea, porque sabemos que en el fondo invierten tiempo en tratar de resolverlo, entonces darla nula, por ejemplo, no es lo más factible, sino que, bueno, en el tiempo invertido en el fondo primarlo eh, por eso, porque fue un error de parte de nosotros, ¿ya? Así que eso. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien. Y les pego esta grabación con la otra explicaciones para que la tengan disponible. Ya, que les vaya bien. Chau, chau.